Buenos días. Vamos a dar inicio a la charla que tenemos comprometida para el día de hoy, en el marco del mes del diseño, organizado desde el Ministerio de la Cultura, y también, ¿no es cierto?, el evento de la Universidad de Chile, que ha reunido varias actividades, ¿no es cierto?, que se llama Reconecta Diseño. El tema que nos correspondió desarrollar hoy día con el profesor Mauricio Vico se denomina Oficina Larrea 50 años, diseñando afiches y marcas, y corresponde a un proyecto financiado por el Fondar Nacional en la línea de diseño, en la modalidad de investigación, y que corresponde a la convocatoria del año 2020 y que está en esta etapa en su proceso de cierre. ¿Ya? A continuación, dejo con ustedes al doctor Mauricio Vico, investigador responsable de este proyecto. Bien, gracias, ¿no es cierto?, por darnos la oportunidad de hacer esta presentación y un avance ya de de una investigación que partió en el 2020, en plena pandemia. Y yo voy a hablar en general de lo que fue el trabajo de afiches y concentrado, ¿no es cierto?, especialmente en lo que sería posterior a 1974, porque ya, ¿no es cierto?, han habido varias publicaciones del trabajo de la oficina Larrea o taller Larrea, que, ¿no es cierto?, él comienza en 1964 cuando se integra al centro de extensión de la Universidad de Chile a trabajar como diseñador y posteriormente, ¿no es cierto?, se va a, a iniciar su trabajo en forma privada. Ahí hay algunas fechas, ¿no es cierto?, y con algunos nombres con el cual él fue partiendo, ya 1966-67, cuando ya se comienza a independizar de extensión de la Chile, y posteriormente pasó a designarse Vicente Larrea Manyola, dibujo publicitario, que eran de alguna manera los términos que se usaban en la época. Sin embargo, ya ellos, ¿no es cierto?, en sus inquietudes juveniles, estaban hablando, ¿no es cierto?, se estaba, ¿no es cierto?, socializando el tema del diseñador y diseñadora. Bien, y posteriormente el 74, la REA Publicidad Limitada, y el 76, la REA Impresores, y así sucesivamente hasta el 2009, cuando se incorporaron la impresión digital. Sin embargo, ellos siempre fueron conocidos, ¿no es cierto?, como Oficina Larrea, bien, más que, ¿no es cierto?, con los términos sociales, sino que como Oficina Larrea. ¿Ya? Y de allí, ¿no es cierto?, surge el término el cual, ¿no es cierto?, vamos nosotros a utilizar permanentemente. Aquí aparece una fotografía tomada aproximadamente en 1972 con el equipo que conformaba en ese momento la oficina. Hay nombres de algunos diseñadores y diseñadoras. Era un equipo donde principalmente, ¿no es cierto?, estaba Vicente Larrea, su hermano Antonio y Luis Albornoz. Pero, ¿no es cierto?, también habían otros, también diseñadores y diseñadoras, ¿no es cierto?, destacar a Cristina Olivares, Ana María Maxinowitz, en administración Maricruz Larrea, y también, ¿no es cierto?, a Jimena del Campo, que trabajaría posteriormente en el equipo. Aquí quise mostrar que lo que es interesante, y diría del trabajo de ellos, son los procesos con los cuales comenzaban a diseñar, que eso es muy interesante para nosotros, los que trabajamos en diseño, y para la audiencia, ¿ya?, de diseñadoras y diseñadores que están comenzando, ¿no es cierto?, en esta carrera, en esta disciplina, ya en esta profesión, de cómo, ¿no es cierto?, ellos controlan, articulan toda una metodología desde, ¿no es cierto?, la primera etapa de la información, y después de tener esa abundante información, pasan, ¿no es cierto?, a hacer los bocetos y así a los procesos que en ese tiempo, ¿no es cierto?, tenían que ver con la fotomecánica. Hoy día todo eso es
se hace digitalmente. ¿Mm? Entre el 64 y el 73, obviamente, donde es la obra más reconocida, más patrimonial, de los afiches que realizaron para partidos políticos y también para el gobierno de Salvador Allende a partir de la campaña de 1970. Bien, y por otro lado, las influencias que comenzaron a tener ellos, ¿ah? Con, ¿no es cierto?, el influjo de la Escuela Tipográfica Internacional, por otro lado, también el pop, la psicodelia, que voy a explicar, ¿no es cierto?, sucintamente más adelante. Pero aquí hay algunos trabajos que diría yo que son parte del registro más icónico de sus afiches conocidos. La felicidad de Chile comienza por los niños, a trabajar de 1972. Haciendo esto, obviamente, un resumen. Ellos hicieron una cantidad, han hecho más de 300 afiches en su historia y en eso, ¿no es cierto?, hemos ido catalogando en la medida, ¿no es cierto?, del trabajo de investigación y un trabajo de nunca acabar. Lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre con las marcas. Bien, entonces un trabajo que siempre está faltando incorporar afiches, siempre va uno encontrando algo que no tenía, lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre con las marcas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la influencia de la psicodelia, un afiche, ¿no es cierto?, que tuvo un carácter más bien político, que la juventud se compromete con la patria, de 1971, y otro también, ¿no es cierto?, que hacían estos trabajos, quería que es interesante, también trabajando con esta estética, pero aplicada al mundo publicitario. Y eso, ¿no es cierto?, ocurrió, es un fenómeno que ocurre en la sociedad chilena, entre los diseñadores y diseñadoras, y la publicidad ¿no es cierto?, en los 70, que era obviamente no tenía mucho que ver con los principios de lo que eran los hippies, ¿no es cierto?, la cultura hippie, con, ¿no es cierto?, los ámbitos comerciales. Sin embargo, aquí en Chile existieron muchas piezas que ocuparon esta estética. Por eso mostraba también, ¿no es cierto?, ese trabajo que dice colección primavera-verano, esos ámbitos, ¿no es cierto?, en los cuales trabajaron, pero fueron los menos. Por otro lado, el ejercicio del afiche pop, realizado por Antonio Larrea y Luis Albornoz, se titularon rasgos de este diseño, el alto contraste, la fotografía y además una fórmula de la agrupación de los rostros ya usados en otros afiches que habían realizado con anterioridad. En el caso, ¿no es cierto?, de Quilapayún, del disco Quilapayún Basta, hay una fotografía al interior que tiene esta misma composición y que está vinculado, ya, ¿no es cierto?, ya lo he dicho, ¿no?, en otras publicaciones, con la carátula del disco With the Beatles, que llega en Chile aproximadamente en 1964, y la fotografía, ¿no es cierto?, de Beatles de Robert Freeman. Y que se fueron utilizando estas composiciones que se unían, ¿no es cierto?, que además se trabajaban en la fotomecánica, en los procesos de fotografía. Antonio iba articulando ya de esta manera, ¿no es cierto?, el trabajo, y aquí he puesto un solo ejemplo. Por otro lado, la influencia del cartel político cubano, más bien diría yo en dos aspectos, en el aspecto del mensaje, el sentido, ¿no es cierto?, de solidaridad, de fraternidad con los pueblos, ¿no es cierto?, en desarrollo, en este caso específicamente en la guerra de Vietnam y la intervención de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en esa región. Bien, y ellos hacen este trabajo, diría yo, entrando en esta fotografía documental que practicaba Antonio, en este caso particular, tomadas, ¿no es cierto?, de algunas revistas del periodo, ya que, como decía Antonio, iba interviniendo. Uno, ¿no es cierto?, solidaridad y por qué.
Por otro lado, ¿no es cierto?, otras influencias también que tuvieron de Ben Chan, Celestino Piatti, uno, ¿no es cierto?, el caso de Piatti en el trazo, ya en ese trazo grueso, expresivo, casi expresionista, y por otro lado, Ben Chan, ¿no es cierto?, con esta letra rotulada, ya que Vicente comenzó a practicar, ¿no es cierto?, el año 65, 66, y que diría que culmina, diría, con su trabajo para Quilapayún, Inti Illimani principalmente. Aquí he puesto un afiche más contemporáneo, después del 2000, 2020, si no recuerdo, ya en que retoma justamente todo este trabajo de esta letra rotulada irregular que yo he llamado y que es tan característica de ellos y que posteriormente también practicaron después en algunas marcas. ¿Ah? Por otro lado, algunas referencias al muralismo político, que también fue recíproco, fue como una atmósfera a partir de los 70, ¿no es cierto?, y la formación de las brigadas políticas, ¿no es cierto?, como la más importante, la Ramona Parra, Inti Peredo, pero diría yo, hay este trabajo, ¿no es cierto?, que van realizando como paralelamente esas influencias, porque en algunos trabajos de investigación que hemos realizado, algunos afiches, ¿no es cierto?, se copiaban en las poblaciones y se transformaban en mural, y otras veces también algunas tomaban algunos rasgos de estos ya y se llevaban al afiche. Por otra parte, a partir de 1974, obviamente después del golpe militar, se termina todo este trabajo hacia los partidos políticos, hacia el gobierno, y comienza una nueva etapa de adaptabilidad al modelo económico que van a desarrollar e instalar el gobierno militar. Los nuevos diseñadores, ¿no es cierto?, pusieron énfasis en la expresión, la novedad, la técnica y la originalidad del concepto fueron muy apreciadas. Estoy nombrando algunas características que, ¿no es cierto?, vienen desde la escuela de Nueva York, que también, ¿no es cierto?, tiene semejanzas con lo que comienzan a realizar posteriormente ellos, ¿no es cierto?, en la oficina, ¿ya? Y dedicado ya más al campo publicitario. El uso de los signos y los símbolos habituales y generalmente familiares, un sistema de signos a modo de señalética, que ahí tenemos, ¿no es cierto?, tres ejemplos, ya uno de festival aéreo, que podemos ver, ¿no es cierto?, esta señalética, diría yo, y que se entronca con lo que había conversado anteriormente, con los pictogramas. Por otro lado, ¿no es cierto?, recurren a los grabados, también, ¿no es cierto?, lo que hablaba Milton Glaser, o, ¿no es cierto?, Herb Lubalin, o Schwartz, o todos los que pertenecieron a esta escuela de Nueva York, de buscar un diseño mucho más alegre, más neutral, menos, ¿no es cierto?, politizado, y ahí, ¿no es cierto?, el trabajo del dibujo infantil, ya de la caricatura, que generalmente estaba en manos, ¿no es cierto?, de Luis Albornoz. Otro ejemplo más claro, ya el trabajo publicitario, FUSA, préstamos personales, ya, ¿no es cierto?, vinculado a lo que era todo el cambio, ¿no es cierto?, y la transformación de la economía chilena, ¿no es cierto?, que pasa, ¿no es cierto?, a un corte neoliberal, que Juan Carlos, ¿no es cierto?, podrá profundizar con mayor detalle cuando analicemos las marcas. Bien, ahí hay otros afiches, que es interesante el trabajo de ellos, que es, como diría yo, también una característica que transformaban los títulos de estos afiches en verdaderas marcas, incorporándolos justamente a estos soportes. Ahí vemos Infotel con su marca entre medio 83,
Softel 85, bien, y esta renovación no solamente, diría yo, de las propuestas gráficas, sino que también el mejoramiento de las tecnologías de impresión. Un trabajo, ¿no es cierto?, que el de Softel está hecho en un papel más brillante, obviamente no se aprecia en la imagen, pero, ¿no es cierto?, empiezan a trabajar fuertemente con el offset a cuatricromía, que anteriormente obviamente se hacía, pero era muy caro. En cambio ahora la industria de la impresión ha mejorado bastante y, ¿no es cierto?, ya mejorando también los aspectos, diría yo, de diseño, de uso de tintas especiales, de papeles especiales, que también, ¿no es cierto?, ocuparon en la oficina de la REA. Sin abandonar también, diría, otro aspecto que siempre estuvo presente, que era el tema de cultural. Y nuevamente ellos retoman estos temas a partir, diría yo, de los 90 y, ¿lo cierto?, del año 79, cuando realizan el afiche Julio comienza en julio, ¿lo cierto?, para el film de Silvio Cayosi. Aquí vemos un trabajo mucho más expresionista, el trazado, hay, diría yo, una vinculación con nuevas formas, ¿no es cierto?, de expresión, de estéticas, que yo diría que tienen que ver con el posmodernismo. Eh, Como sigo con los temas culturales, hacen toda una serie dedicada a las odas de Pablo Neruda, con un trazo suelto, un trabajo, ¿no es cierto?, de Luis Albornoz, con, ¿no es cierto?, los textos de Neruda. Por eso decía, no abandonan, ¿no es cierto?, ese trabajo cultural. Bien, y ya acercándonos a después del 2000, 2010, ¿ah? Y cerrando, ¿no es cierto?, con un trabajo que, haciéndolo desde el punto de vista digital, ellos cambian, ¿no es cierto?, desde el offset a lo digital, haciendo tiraje más corto, y también, ¿no es cierto?, comienza otro periodo después del 2017, cuando ya definitivamente cierran en el área de diseño y se dedican solamente a la impresión. Sin embargo, ¿no es cierto?, Vicente, ya en un trabajo más autoral, recupera todo este trabajo que habían tenido, ¿no es cierto?, en los 70 y desarrollando unos afiches que recuperan, diría, estas características que ellos tenían de esta letra irregular, ya rotulada. Y por otro lado también hay un afiche del Día de la Mujer del 2021 aproximadamente, que él diseña y que ya son de tirajes cortos, casi, ¿no es cierto?, diría yo, para sus seguidores, y que sigue todavía realizando, los trabaja, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de un sitio. Ahí uno los puede comprar, que es, ¿no es cierto?, el archivo larrea.cl. Ahí uno puede ubicar todos estos afiches. Con esto, ¿no es cierto?, haciendo un resumen, los dejo con el profesor Lepe para que continúe, ¿no es cierto?, analizando la parte de las marcas. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ya. Eh, Tal como lo manifestaba Mauricio al inicio de la presentación, eh, mirar la obra de Larrea, ¿no es cierto?, es mirar de alguna forma el reflejo de lo que han sido los tiempos y las situaciones que ha vivido nuestra sociedad. Y bueno, claramente eso va a ser siempre así, yo diría, en el ámbito del diseño, ¿no? El diseño siempre refleja su tiempo, ¿no? Y los problemas, las virtudes
se reflejan ahí también, ¿no? En esta primera imagen lo que hacemos es recordar algo que ya seguramente muchos de ustedes saben, ¿no es cierto?, pero que es bueno dejarlo en claro, que si bien hay muchos textos que refieren sobre el tema, y es una conversación no cerrada, ¿no? Uno podría, por lo menos en el ámbito de las marcas, en lo que se refiere al diseño de la visualidad de la marca, establecer 4 categorías. Y son sobre esas 4 categorías en que intentamos, como esfuerzo de la investigación, no solo recuperar el patrimonio del afiche, sino que el patrimonio de la marca. En el caso de la oficina en Larrea, esto es bien importante porque de alguna manera para el estudio uno hace una separación, pero en la práctica, tal como veíamos en el análisis de algunos de los carteles, los de Softel, por ejemplo, en que uno mira el título Softel, que era el nombre de una feria de tecnología de las telecomunicaciones y la informática de ese tiempo, uno ve la palabra, el logotipo, por así decirlo, y que tiene valor también de imagen, porque está hecha con una tipografía que en ese tiempo no existía en las familias tipográficas, pero que fue construida, dibujada, diseñada por esta oficina y que de alguna forma, ¿no es cierto?, refleja por sí sola, independiente de su significado, el carácter tecnológico de ella, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque podemos hablar de logotipo, ¿no es cierto?, cuando entendemos que la marca, el nombre de la marca, que es uno de los componentes, ¿no es cierto?, de la identidad de marca, el nombre de la marca está escrito, ¿no es cierto?, con una tipografía en particular y que en sí mismo también puede denotar, como es el caso de todo el trabajo que brinda entre lo caligráfico y el lettering, ¿no es cierto?, como llamamos hoy día, realizado y tan característico de Vicente y de la oficina, ¿no?, Larrea. El isotipo, ¿no es cierto?, lo entendemos como aquellas imágenes que por sí solas, que no tienen, ¿no es cierto?, texto y que operan como un, un dispositivo gráfico que identifica, como un identificador gráfico, sin texto, ¿ya? El que mostramos ahí es el caso de Loven, un estudio y que devino en tienda de artículos fotográficos y que usó ese isotipo, ¿ya? Y que, bueno, posteriormente se le agregó, evolucionó a imagotipo, ¿no? El isologo, ¿no es cierto?, que tiene la característica, ahí usamos el de librería 114, que era una librería hermana de la librería Estado, y que tiene la característica que es indisoluble, o sea, el texto está en la imagen, pero forma parte de esa imagen, no puede ser separado. Si ustedes se fijan, el 114 no son números comunes, son dispositivos de dibujo que son un pictograma, nosotros son pictogramas que cumplen doble función, una de glifo del nombre de la marca y otra, ¿no es cierto?, de denotar, ¿no es cierto?, el tipo de artículos que vendían. Para esa librería, como para otras, también aprovecho de comentarlo, se diseñaron una serie de pictogramas, ¿eh?, que era algo que, como decíamos recién, también reflejaba un poco las tendencias del diseño global. Y por último tenemos el imagotipo. Ahí tenemos la marca de Frival, una marca de artículos cárneos, ¿no?, en que uno puede ver que tanto su componente de texto del nombre de la marca, Frival, ¿no es cierto?, tiene una tipografía en particular que por sí sola cumpliría el rol de un logotipo, pero que además tiene, ¿no es cierto?, una imagen gráfica, un elemento visual que es, ¿no es cierto?, simula un filete de carne, ¿no es cierto?, que insinúa la letra F, ¿no? Y efectivamente podrían operar por separado, pero en la práctica, cuando se crea este concepto de imagotipo, la idea es que operen de conjunto, ¿ya? Esas 4 categorías son las que ocupamos para intentar hacer un acercamiento a una categorización de las marcas desarrolladas por la oficina. Se supone que son alrededor de 300 marcas, más o menos, las producidas en el periodo de la oficina en Larrea. Pero es un estimado porque los archivos son muy numerosos. Hay que entender también de que no todo quedó necesariamente registrado y por lo tanto, a pesar de que
Vicente hizo un trabajo de conservación muy relevante, por suerte lo hizo, que nos ha facilitado de alguna manera el ir a las fuentes, Yo, pero es relevante. yo solamente quisiera, ¿no es cierto?, intervenir brevemente. Él tiene casi guardado, diría yo, el 95%, el 90% de toda la producción que hicieron, ¿no es cierto?, en esa oficina. Así que uno se podría imaginar la cantidad de material que está ahí. Yo diría como que pasa la historia del diseño por todo ese trabajo ahí que está guardado en su archivo. Cajas y cajas, ¿no es cierto?, de materiales, ¿no es cierto?, tanto como decíamos afiches, las marcas, los procesos de todas las marcas, casi gran parte de ellos están en archivos, en archivadores, ya desde el que partieron del pequeño dibujo hasta el final. También tienen las películas, los negativos que se hacían en ese periodo. Solamente agregar ese Sí, punto. no, muy bien. Eh, Ahora, ¿por qué hago esta aclaración de las 300 marcas y lo que ha dicho además, creo, Mauricio ilustra muy bien? Es que sería pretencioso en nuestra investigación decir que acotamos todo el material. Lo que sí hicimos, efectivamente, fue revisar el material y seleccionar aquellos que nos parecieron, nos ayudaban a mostrar el devenir, ¿no es cierto?, y el aporte de la oficina Larrea al desarrollo del diseño en nuestro país. En ese sentido, decidimos en el tema de las marcas eh, utilizar un criterio de tiempo, de periodos de tiempo, estableciendo 4 periodos, ¿ya? Del año 65 al 73, del 74 al 79, del 80 al 89 y del 90 al 2003. ¿Ya? Digo 2003 porque en marcas llegamos más o menos hasta el 2003, aunque tenemos marcas que son posteriores, pero dijimos, bueno, para este avance nos parece más honesto y claro decir eso, ¿no? Y esos 4 periodos no son antojadizos. Partimos de la base de que el diseño siempre, como decíamos al inicio, refleja su tiempo. Y cada uno de estos periodos tiene una particularidad, que la vamos a ver a continuación cuando entremos más en detalle, por favor. Eh, bueno, la primera marca que desarrolla la oficina de la REA, ¿no es cierto? Alrededor, ¿no es cierto?, de los años 60, ¿verdad? Es la marca Maya. ¿Ya? Maya era una fábrica de envases, ¿no es cierto? Para la cual, ¿no es cierto?, la oficina recibe este encargo y uno ahí puede ver, ¿no es cierto?, claramente el reflejo de su tiempo, ¿no es cierto?, ya una intención de trabajar, ¿no es cierto?, con la tipografía de manera muy, muy expresiva y incorporar elementos geométricos, ¿no es cierto?, con color plano, ¿no es cierto?, con un criterio de abstracción, que era el objeto, ¿no es cierto?, del quehacer de esa marca, ¿no? También uno puede mirar, ¿no es cierto?, cómo, al igual como planteaba recién Mauricio muy bien, la influencia, ¿no es cierto?, de distintas escuelas, en este caso de la Escuela de Nueva York, ¿no es cierto?, en el diseño de marcas, ¿no es cierto?, realizadas, ¿no?, en el total. Aquí hay 3, la verdad que son muchas y todas las podríamos clasificar en distintas escuelas, pero aquí notoriamente, ¿no es cierto?, vemos la influencia de la Escuela de Nueva York, ¿no es cierto?, en el primer logotipo arriba, ¿no es cierto?, en el primer imagotipo, ¿no es cierto?, de Celery, ¿no es cierto?, Producciones, una empresa, ¿no es cierto?, que se dedica a la producción fílmica de cine y video. Aguapiedra que todavía sigue vigente, eso es una cosa muy interesante de la obra de la oficina en la REA, en las marcas. Ellos han tenido mucha presencia, lo vamos a ver después, y muchas de sus marcas se han rediseñado y a lo mejor ya no han sido hechas por la oficina de la REA, pero han mantenido gran parte de la impronta de la marca original. El caso de Aguapiedra pasó de ser una empresa familiar, hoy día es propiedad de una gran cadena, una gran compañía, pero mantuvo su identidad, lo cual muestra el valor de la identidad de marca, ¿no? Que no tiene, ¿no es cierto? A diferencia del afiche, tiene que operar en distintos espacios y con un objetivo claro que es, de alguna forma, capitalizar identidad, prestigio y conceptos, ¿no es cierto?, asociados a la marca. Y la tercera, ¿no es cierto?, también influida, ¿no es cierto?, por esta escuela es Tarascón, ¿no?
En Tarascón, ¿no es cierto? Es un restaurante que los que somos de esa época lo visitamos, ¿no es cierto? Hay que entender que estamos hablando del año 77. Las cadenas de comida rápida no tenían presencia en Chile, eran muy pocas las iniciativas, más bien locales. Y cuando uno mira Tarascón y ve esa C que se está comiendo la O, realmente, ¿no es cierto?, mira una solución tipográfica muy simple, muy, muy libre, ¿no es cierto?, muy lúdica, ¿no?, que responde, ¿no es cierto?, mucho a las características de la Escuela de Nueva York y su influencia, ¿no es cierto?, en el diseño. Sí, tú ibas a agregar. Sí, que era, ¿no es cierto?, un restaurante que estaba ahí en Pedro de Valdivia, llegar al Libro de Yáñez, que yo me recuerdo, y que se especializaban en sándwich. Unos increíbles sándwiches que habían, que yo me recuerdo haber estado ahí algunas veces. Y también, ¿no es cierto?, agregar que Vicente, en ese afán, ¿no es cierto?, siempre de estar al tanto del conocimiento del diseño internacional, de estar siempre informado de lo que pasaba afuera y también, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo en Chile. Él, ¿no es cierto?, en una oportunidad visitó a Herb Lubalin y a Simon Schwartz también en sus oficinas en Nueva York. Herb Lubalin es uno de los grandes diseñadores ¿no es cierto?, catalogado, ¿no es cierto?, por Philips, ¿no es cierto?, en su historia del diseño gráfico, ¿ya? Como, ¿no es cierto?, parte de esta escuela. Y, ¿no es cierto?, un admirador de su trabajo, y que también, ¿no es cierto?, como decía, tiene estas influencias de lo que habíamos hablado ya, de esta cosa lúdica, del diseño más de humor, que hasta ese momento, ¿no es cierto?, era bastante serio, bastante formal, influenciado obviamente por todas las escuelas europea, la escuela de Ulm, la Bauhaus, el estilo tipográfico internacional. Así es. En la práctica, nunca hay que olvidar que la marca, y en esos periodos, estamos hablando de los 70, ya cercano al 80, estamos hablando de un periodo que ya vamos a ver, donde la publicidad es el contexto donde la oficina Larrea desarrolla sus marcas, ¿no? Y por lo tanto, el concepto de capturar el interés y de quedar retenido en la memoria, o sea, el concepto de posicionamiento aplicado al identificador gráfico, en este caso a un imagotipo, un logotipo o un isotipo, un isologo. El Chile, ¿no es cierto?, el primer Chile, por así decirlo, que le toca desarrollar a la oficina Larrea vivir, es el Chile del 65 al 73, cuando nosotros estamos mirando su desarrollo, ¿no? Es una década compleja, ¿no? Estamos abarcando ahí 3 periodos presidenciales que la verdad que tienen sus antecedentes en los previos, ¿no? Pero estamos hablando de Alessandro Rodríguez, de Frei Montalva, ¿no es cierto?, el padre, y de Salvador Allende, ¿no?, y la Unidad Popular, ¿ya? Estamos hablando de un periodo convulsivo, conflictivo, por así decirlo, pero que no es conflictivo porque sí, sino y yo creo que eso explica mucho del quehacer de la oficina en ese periodo, ¿no? Porque si tomamos 65 al 73 y nos vamos a los archivos y buscamos las marcas desarrolladas por la oficina Larrea, la verdad que la mayoría de lo que vamos a encontrar está o en el ámbito de la música o el ámbito de la cultura, salvo Maya, que veíamos que era el logo este de la empresa de caja, y alguna que otra, ¿no es cierto?, marca, pero muy, muy poca. Son todas marcas asociadas al proceso de la nueva canción chilena y por ende al proceso político que se vivía, ¿no? Y si vamos a los afiches, eso es mucho más evidente, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que en este periodo tan conflictivo, la oficina de Larrea no está abocada a la marca, pero no es casual. Hay una razón de fondo. Y es que, como bien decía Mauricio, lo que se hacía como marca era complemento de lo que se hacía en el afiche, que era el soporte más importante. En ese periodo, 65 al 73, la inversión publicitaria en Chile era muy baja. Y la razón era muy simple. Entre los 60 al 73, estamos en una economía que no es el Chile que conocemos nosotros, ¿no? Un Chile distinto, donde casi no hay competencia.
hay muy poca oferta, muy poca variedad en la oferta, los productos importados son caros, importar era muy, no sé, por dar un ejemplo, tener un automóvil podía demorarse, inscribirse 3 años para tenerlo, tener teléfono había que tener 4 años esperando, inscribido, y había que esperar y tener un amigo para que nos llegara, ¿no? Y esto no era un tema de un gobierno u otro, sino que es un Chile más pobre, con menos recursos, ¿no es cierto?, en una situación de subdesarrollo y con conflictos sociales muy fuertes, donde los movimientos de masa y políticos tienen un ascenso muy importante. El nivel de organización de los trabajadores en la CUT llega casi al 80%, hoy día no llega ni al 5%, ¿no? Para hacer la comparación, ¿no? Los partidos políticos, el tema político es un tema que se discute en todo plano. Las juntas de vecinos, los clubes juveniles, que es algo que existía hace tiempo, que ahora ya no existen, ¿no? Los centros de madre que nacen, después son cambiados con la dictadura, pero que ya tenían su embrión, ¿no es cierto?, en el gobierno popular, en el gobierno de Frei, con la promoción popular, que era un programa que se dedicaba a aquello, Exactamente. ¿no? Así que el periodo 65-73 es tal vez un periodo que uno no puede ver la obra de Larrea sin ver ese contexto, ¿no? Para entenderlo. Entonces, no es que ellos no hicieran marcas porque no querían, sino que su quehacer estaba concentrado en otro plano. Por eso que tenemos, ¿no es cierto?, este caso, por ejemplo, de DICAP, ¿no?, en que tenemos el primer imagotipo que está arriba, ¿no es cierto?, que es una abstracción del disco acetato, lo que refleja también las tecnologías y cómo era el soporte de la música en ese momento. Hay que recordar que DICAP, el nombre es una sigla de Discoteca del Cantar Popular, era el sello musical que editaba ¿no es cierto?, los conjuntos de la nueva canción chilena. Y dicho esto, bien importante, porque era la única alternativa que ellos tenían, porque los otros sellos eran sellos norteamericanos, principalmente norteamericanos o europeos, algunos, y que no estaban respaldando este movimiento de masas, ¿no? Y estaba más bien con una concepción del folclore absolutamente distinta, ¿no? Y de una canción más bien popular, ¿no es cierto? Claro. No una canción comprometida como lo estaba, ¿no es cierto?, en el caso del DICAP. Claro, y DICAP, nosotros no lo pusimos porque también él participó en parte ahí, pero el sello la base de DICAP fue JJ, que era un sello musical de la Juventud Comunista, ¿no?, que era el que apoyaba de alguna manera a estos cantautores, ¿no?, y conjuntos. Y bueno, ahí vemos después la evolución, el que está abajo es también de DICAP, es posterior, 2 años después, que nace influido, ¿no es cierto? Vemos el típico pajarito, por así decirlo, el ave de Larrea, ¿no es cierto?, que aparece recurrentemente en distintos momentos. En este momento, ahí aparece, ¿no es cierto?, como nuevo, ¿no es cierto?, elemento gráfico, ¿no es cierto?, de la marca de DICAP, y está muy inspirado y reconocido por el mismo autor, ¿no? Por el imagotipo del Festival de Woodstock, ¿eh? Yo tenía 16, 17 años, me acuerdo, fui al Cine Santa Lucía, porque no había otra forma de verlo, la televisión no lo transmitía, porque además era algo impensado, ¿no? Entré y quedamos todos volados adentro, no porque fumáramos, sino que fumó mucha hierba, y el Festival de Woodstock fue algo muy curioso, porque yo creo que explica mucho también del diseño de Larrea, ¿no?, de la oficina de Larrea, y es que es un sincretismo entre lo popular, entre el movimiento social y político, las influencias cubanas, las influencias, ¿no es cierto?, de América Latina, por un lado, y por otro, la influencia del rock, ¿no es cierto?, la psicodelia, como bien decía Mauricio, ¿no?, el pop, ¿verdad?, que se mezclaron y dieron luz, ¿no es cierto?, esta expresión tan particular, ¿no? Yo creo que hay un concepto que lo define muy bien, ¿no es cierto?, que es lo ecléctico de todo el trabajo en ese periodo, y no solamente en ese periodo, sino que posteriormente también a lo que realizaron las marcas. ¿Mm? Eso muestra la capacidad de la oficina y de Vicente Larrea en particular, pero también de su equipo, de esa plasticidad de poder y esa capacidad de absorber qué ocurría en el mundo. Ellos no estaban mirando hacia adentro,
en un momento en que no existía Internet, en que los medios eran muy limitados y, por ejemplo, las revistas de diseño internacionales europeas eran un medio muy importante de saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? En este plan. Las marcas más, podría decir yo, más simbólicas de la oficina de la red, la mayoría de ellas son logotipos, ¿no es cierto? Pero que también tienen la particularidad de que crean un universo tipográfico, por así decirlo, ¿no? La marca Quilapayún, ¿no es cierto? Que conversábamos con Mauricio y me decía que otro diseñador había diseñado el abecedario de la familia tipográfica completa basada, ¿no es cierto?, en este trabajo de marca de Quilapayún que lo hizo Vicente y la oficina de la REA y que buscaba retomar o topar un poco el tema de los bloques, ¿no es cierto?, de lo que era Es la que hizo Pancho Galvez, ¿no es cierto?, que la llamó Yanquiwe, y le pidió la autorización justamente para trabajar con estas letras, ¿no es cierto? Y de ahí fue, obviamente, sacando el abecedario completo. Y ahí queda claro que no es que él, para escribir Quilapayún, tomó una familia tipográfica de la letra Z, que era un recurso muy usado en todo caso en ese tiempo, y la modificó, sino que él efectivamente rotuló, hizo un lettering muy potente, ¿no es cierto?, y dio esta marca. Lo mismo ocurre con Inti Illimani, donde aquí vemos un poco también lo que decía Mauricio antes, los afiches. Si ustedes se fijan, van todos amarrados. Muchas de estas marcas nacieron a la necesidad, respondiendo a la necesidad de ilustrar, por ejemplo, una cubierta de disco, ¿ya? O una carátula de disco, o la necesidad de poner el titular del conjunto musical, el nombre del conjunto musical, en un afiche de anuncio, ¿no? Lo mismo con Iyapu, que ya incorpora ahí elementos iconográficos, ¿no es cierto?, dentro de la letra U, y Kamak Pacha Inti, que era otro conjunto que también tiene el mismo tipo de solución. Entre el 65 y el 73 uno puede encontrar marcas para el sector privado o más comercial, por así decirlo. Una es interesante, que es Geoexploraciones, que es una marca de una oficina de ingeniería, que si uno se va al sitio web de geoexploraciones.cl, uno encuentra su nueva marca, y resulta que su nueva marca es la reinterpretación de la marca del bicho, la REA, ¿no es cierto?, de la oficina de la REA, en color y con alguna muy pequeña variación en la tipografía, pero es pequeña. Así, en la práctica, la vigencia es muy importante. Un logotipo de un hotel, que fue tal vez uno de los pocos más comerciales, diría yo, de ese periodo, que es el Hotel Biarritz, y el hizo logo de Tele 13, ¿no es cierto?, que era el noticiario del Canal 13, un noticiero, ¿no es cierto?, que se crea alrededor del año 70 y que fue uno de los principales noticieros de la oposición al gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Y este logo era un logo que se ocupaba para la comunicación gráfica y periodística del noticiero. No era el logo que aparecía en pantalla, que era una pantalla con la palabra Tele 13, ¿ya? Pero que en ese tiempo la impresión gráfica, incluso para un canal de televisión, era más importante de resolver que su presencia en pantalla. Bueno, del 74 al 79 tenemos, ¿no es cierto?, obviamente lo que ocurre el año 73, el golpe de Estado, y aparece, ¿no es cierto?, bueno, el innombrable Pinochet, ¿no es cierto?, la dictadura de Pinochet, donde el país se da vuelta. ¿Ah? Y cuando digo se da vuelta, se vuelca completamente y se produce un cambio radical, ¿no? Porque pasamos de una sociedad que venía con un ascenso del movimiento social muy importante a un gobierno, ¿no es cierto?, que detenta el poder por la fuerza y que elimina la democracia como forma de gobierno e instala, ¿no es cierto?, en paralelo un nuevo modelo económico, social y cultural. No solo económico. Yo diría que lo más grave todavía lo vivimos, ¿no?, que es lo social y cultural, ¿no? Es así que entre el 74 y el 75 se produce un conflicto entre los sectores nacionalistas que buscaban desarrollo industrial, incluso dentro del grupo que estaba en el poder, de la Junta Militar, y los sectores más liberales, ¿no? Y ganan los liberales, ¿ah? Ganan los liberales, me refiero neoliberales, para ser justo, ¿no?, para no perjudicar a los liberales, que son otra cosa, ¿no?
Ese sector neoliberal, formado en la Escuela de Chicago, ojo, instala ahí, eso que está ahí es el índice del ladrillo que se llama, ¿no? Un documento que se desarrolló el año 72. No es que se hizo el 75 después del golpe. No es que la dictadura dijo, bueno, vamos a instalar un nuevo y le vamos a encargar a unos economistas, estos señores que elaboren un nuevo programa económico, sino que toman y desarrollan un programa alternativo al de la Unión Popular, pensando en el golpe, ya el año 72. ¿Ya? Y es este, que se aplica a rajatabla a contar del 75. O sea, hay un periodo entre el 73 y el 75 que Chile está ahí en una disputa, pero que la gente vive igual con zozobra, ¿no? En ese periodo ya vimos Tarascón, Dalí, por ejemplo, que era una empresa que se dedicaba al suministro de colaciones escolares, ¿verdad? Uso de pictogramas, ¿no es cierto? El caso de Cientec, los inicios de una empresa que después fue muy poderosa en el ámbito de la computación, y 60 minutos, ¿no? El noticiero de las mentiras de toda la dictadura, ¿no? Pero ese logo tiene un valor de diseño, ¿no? O sea, uno puede ver ahí un logotipo imagotipizado, porque el 60 es binoculares que están mirando, ojos que están viendo, pero a la vez, ¿no es cierto?, nos refleja lo que dura una hora, ¿no es cierto?, que era el concepto, ¿no?, del noticiero. El show de noticias, en definitiva, ¿no? Pisco Capel, yo diría, es la gran obra de este periodo. Hay muchas otras marcas, pero la marca Pisco Capel, yo diría, es emblemática. Nace entre el 79 y el 80, porque entre el proceso de encargo y publicación hay un periodo, y después tiene variaciones, pero la que estamos presentando ahí es la que desarrolla la oficina en Larrea, donde también ahí hay un aporte de la tipografía, según sabemos, ¿no? De otros diseñadores. Y agregar, ¿no es cierto?, por qué es como muy, muy importante, porque hasta ese momento las marcas en general, las marcas de vino, las marcas, ¿no es cierto?, de pisco, se basaban en toda una estética de las eh, de las, ¿no es cierto?, De la etiqueta, de las del etiquetas grabado. y francesas. ¿Mm? ¿Ya? Uno miraba y era, ¿no es cierto?, esos antecedentes que estaban, ¿no es cierto?, en lo que había sido el etiquetado de la historia de la etiqueta francesa. En cambio aquí, ¿no es cierto?, se cambia. Sí, más abstracto, ¿verdad? Con una expresión, ¿no es cierto?, cromática también muy rupturista a lo que era lo otro, que eran unos colores muy que semejaban casi lo que era un pliego antiguo, ¿no? Más que de papel. Sí, eran como grabados, Claro. ilustraciones, dibujos, ¿no es cierto?, generalmente de las casas, ¿no es cierto?, patronales, de las entradas, ¿no es cierto?, que tenían, ¿no es cierto?, las viñas. Entre el 80 y el 89 tenemos la instalación completa del modelo, ¿ya? Y por qué yo decía que no solo era político, ¿no? O económico, como muchos quieren ponerlo, ¿no? Lo económico. Porque en definitiva aquí se produce el impacto. Bueno, hubo crisis económica, la gente vivió problemas bastante. Por tiempo no podemos profundizar más, pero podemos decir que fue un periodo complejo. Y en este periodo del 80 al 89, que va a culminar en la vuelta a la democracia, después no, lo que tenemos, ¿no es cierto?, son una serie de marcas, más o menos para que ustedes tengan un referente. En esta década, en estos 9 años, más de 90 marcas son las que tiene la REA, ¿no? Todas esas son de ese periodo, ¿no? Y son muchas más. Y en todas podemos ver, en cada una de ellas tenemos una historia del diseño, ¿no? Tenemos influencias de distintos movimientos, de distintas expresiones, ¿verdad? De distinto tipo. O sea, la práctica aquí hay una cosa muy interesante desde el punto de vista del diseño. Es que la REA tiene un estilo y lo refleja, sobre todo Vicente, ¿no? En la oficina. Pero siempre al servicio de la particular identidad que requiere la marca. Porque si uno mira esto, no podría decir que eso es Inti Illimani, ni Quilapayún, ¿no? Pero tiene, ¿no es cierto?, el gesto, tiene, ¿no es cierto?, la dedicación, y yo creo que eso es lo que se explica en este periodo, la gran producción, porque es el periodo donde Chile tiene un crecimiento de casi el 6.000% de la inversión publicitaria. Ahora, hay que entender que la base de cálculo era muy baja, ¿no? Antes del 70, pero igual es un periodo de mucha inversión. Es el periodo de los estelares de la televisión, es el periodo, ¿no es cierto?,
de la profusión de medios, revistas, impresos, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer, y además desde el sector privado, o sea, porque el Estado absolutamente retirado, porque fue parte de lo que instaló el modelo, ¿no? Bueno, ahí tenemos al final ahí el logo del círculo publicista, ¿no es cierto?, que también responde a la influencia, como hablábamos, de otros diseñadores, ¿no es cierto?, contemporáneos al trabajo de Vicente y de la oficina, ¿no? El Chile del 90 al 2003 es el Chile de la vuelta a la democracia, ¿no? Es el Chile donde, si bien hay un cambio político, no hay un cambio económico y no hay un cambio cultural tampoco, ¿no? Podemos decir, no podemos negar, y eso yo creo que los años del 90 en adelante, ya con gobiernos del periodo de la concertación, no haya habido reducción de la pobreza. Eso es real, que hubo una reducción de la pobreza significativa. Más de un 30% de la población pasó de la extrema pobreza a niveles de capas medias. Pero lo que sí no existe es una mejora en volver a cultivar valores, ¿no es cierto?, como la solidaridad, como la participación comunitaria. Y es así que la gente, si bien se movilizó para la vuelta a la democracia, no fue así lo mismo cuando vemos el tema de su comportamiento. Siguió siendo consumidor. El mall reemplazó a la plaza, para decirlo en forma simple, ¿no? ¿Ya? La gente no va a las juntas de vecinos, no participa en los sindicatos, porque fue de alguna forma disciplinada por el régimen, ¿no? Y eso persistió en democracia. Ha agravado esto por el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entre este periodo, que es el último periodo de la obra de la REA, de la oficina, en cuanto a logo, tenemos casos muy emblemáticos. Hay una vuelta a lo público, el caso de CERNAC, por ejemplo, que volviendo a la democracia se trata de profundizar en defender a los consumidores, en esta lógica del mercado que está instalada, ¿no? Promover a Chile como destino turístico, ¿no?, con Cernatur. Promover un museo, cosa que antes no se había visto, y que se hace necesaria porque tienen que disputar el museo la atención de las personas, que es el Museo de Arte Contemporáneo Valdivia, ¿no?, de una universidad que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? El INFOR, el Instituto Forestal, ¿no es cierto?, que había quedado un poco de lado, ¿no? Bueno, son instituciones del Estado en que el Estado empieza a retomar presencia y también se nota en la marca, ¿no? Y la REA responde a aquello. Y aparecen otros con mucho más fuerza, producto del cambio tecnológico, el caso de Scientec con la informática y la computación. Marcas casi, yo diría, patrimoniales como Cardinales subsisten y aparecen de nuevamente. Orcón Quemado, que es una historia que tiene más de 80 años, en ese periodo se ve obligado a cambiar de sus etiquetas viejas, que ellos se enorgullecían de su etiqueta antigua, a un nuevo diseño. Y bueno, Vicente logra una solución muy, muy, muy interesante, ¿no es cierto?, con esa marca, ¿no? Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, la tipografía, en el caso de Orcón Quemado, que era tan particular de ellos, esa letra rotulada, irregular, que la aplican ahora, ¿no es cierto?, una etiqueta. Sí, y de hecho el anagrama HQ también lo desarrollan ellos para la exportación, es bien interesante. Bueno, y uno puede ver, ¿no es cierto?, todas esas son marcas desarrolladas en este periodo. Seguramente podríamos ver muchas más, ¿verdad? Y de hecho está pendiente seguir, ¿no es cierto?, lo que viene. Ahí terminamos con Cubit, ¿no es cierto?, la Asociación Chilena de Empresas de Diseño, cuyo diseño también es de Vicente, y que de alguna forma agrupó a las empresas de diseño, que también es un cambio histórico relevante, ¿no? Eso es lo que podríamos, ¿no es cierto?, comentarles, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Como decía Juan Carlos, y yo creo que lo interesante que cuando uno ve la oficina de la REA, ve, ¿no es cierto?, la historia de este país. La historia de este país, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Es decir, uno podría hacer, ¿no es cierto?, a través de la imagen, y eso es lo que a veces yo he planteado, que justamente a través de la iconografía y el diseño
son, ¿no es cierto?, reflejo de los procesos sociales que vive un país. ¿Mm? Y eso es lo que con Juan Carlos nos ha llamado siempre la atención y que hemos conversado, ¿no es cierto?, muchas veces y a través de conferencias, charlas que hemos dado en distintos momentos, siempre es ese diseño local, ¿ya? Que es reflejo de la contingencia, también reflejo de la moda y, ¿no es cierto?, en el caso de la oficina Larrea, todo este trabajo interesante que ellos, ¿no es cierto?, le dieron como una vuelta y dimensionaron, diría yo, como una de las grandes oficinas de diseño que ha tenido el país. Eso. Si no hay alguna pregunta, bueno, dejamos hasta acá. No sé si quieres decir Sí, algo. sí, bueno, no, bueno, dar las gracias por la oportunidad y de contarles de nuestro quehacer. Y como bien dice Mauricio, o sea, no, yo de profesión de base tengo el ámbito de la publicidad y siempre conversamos con Mauricio esto y es que aquí se refleja claramente cómo el diseño también es función, que yo creo que es un tema que a veces se obvia y que no lo es, po. O sea, que es muy evidente, ¿no? Y que queda reflejado muy bien en la labor realizada por la oficina en la REA, ¿no? Así que eso Bien. sería, estamos. ¿Eh? Bueno, muchas Muchas gracias. gracias.